Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre la reforma laboral que se ha realizado en España y que ha entrado en vigor el 31 de marzo, es decir, hace un par de meses, ¿vale? Y os voy a contar un poco, ya ha pasado un tiempo y una vez que ya con mis clientes hemos visto cómo iba funcionando el tema, pues ver qué tipo de contratos han quedado y qué es lo que está haciendo hostelería con ese tipo de contratos, porque seguramente os puede ayudar a tomar decisiones vosotros en vuestro negocio. Pero antes quería comentaros de una manera muy rápida que, como sabéis, hace un par de semanas, no recuerdo cuándo, creo que fue el último fin de semana de abril, hicimos un sorteo de 3 plazas de un curso presencial completo de gestión de restauración completa. Ese curso de formación se va a hacer el martes 17 de mayo. Vamos a empezar a las 10 de la mañana, de 10 a 2 y de 4 a que terminemos, y en el que vamos a dar todo lo que yo sé de gestión de restauración y además os voy a dar más de 15 Excels, muchos de ellos, bueno, todos los que están en nuestra página de Averas Consultores de formación y unos cuantos más, ya te digo que son más de 15, que son los que utilizamos nosotros en el día a día para trabajar con nuestros clientes. Os los vamos a explicar y os vamos a explicar todo lo que sabemos de gestión de restauración. Si os apetece apuntaros y os apetece el martes pasarlo conmigo, pues que sepáis que todavía quedan algunas plazas. Va a ser presencial, lo vamos a hacer online a través de Teams y el coste son 250 euros más IVA. Si os queréis apuntar, pues nada, me mandáis un WhatsApp, tenéis el contacto de nuestro WhatsApp en nuestra página web www.averasconsultores.com y me decís que os queréis apuntar y listo. Ojo, que hoy es domingo y mañana es el último día, lunes es el último día para apuntarse, porque ya el martes no puedo, que empezamos a las 10 de la mañana, atender ningún otro correo, WhatsApp ni nada. El que le apetezca pasar el martes conmigo, que se apunte en el día de hoy o en el día de mañana, ¿vale? Bien, vamos al lío. Como os decía, vamos a hablar sobre la reforma laboral. Me he puesto una chuleta aquí debajo porque son muchas cosas. Y además os recomiendo, porque evidentemente nosotros somos asesores, pero debéis de tener un gestor laboral. Entonces os recomiendo que además de lo que nosotros os digamos, lo corroboréis con vuestro gestor laboral, porque además muchas de las cosas que vamos a hablar dependen del convenio de hostelería de cada zona y pueden variar. Yo os voy a contar lo general, pero por favor, cuando vayáis a hacer un contrato, también verlo con vuestro gestor laboral. Me he puesto una chuleta, os decía, porque hay muchas cosas de las que no me quiero olvidar, ¿vale? Vamos a ir hablando de los diferentes tipos de contrato que vamos a tener, qué son o cuáles son la normativa aplicable a ese tipo de contratos, y también vamos a ver qué contratos han desaparecido y qué es lo que está haciendo la gente en hostelería de manera habitual, por si os sirve, pero vamos, que evidentemente cada uno de su capa un sallo en su negocio, ¿vale? Bien. Lo primero y fundamental es que, existe el contrato indefinido, por supuesto, que el contrato indefinido, como sabéis, de hecho, veréis que los políticos que han hecho la reforma laboral pues van a estar hablando constantemente de que es que ya prácticamente todos los contratos que se están haciendo están siendo indefinidos y que es un gran éxito. Bueno, también se puede ver desde otro punto de vista. Es muy complicado por la normativa que han aplicado a hacer un contrato temporal. Incluso hay contratos temporales que han desaparecido, con lo cual no nos quedan más narices que contratar de manera indefinida. No digo que esté bien o mal, pero que aprendamos a ver las cosas desde diferentes prismas. No es que sea un éxito la reforma laboral, que seguramente esté bien o no lo sé, no voy a hablar de política, pero sí que es cierto que no hay contratación temporal, porque prácticamente es muy complicado tener contratación temporal tal y como lo han puesto, sobre todo en hostelería. Bien, vamos al lío, lo que os decía. Existe la contratación indefinida, la de siempre, puede ser a jornada completa o a jornada partida, y bueno, simplemente indefinido es que tiene una fecha de comienzo, pero que no tiene una fecha de fin, y tiene una serie de ventajas para el trabajador, tanto a la hora de trabajar, las horas que trabaja, como a la hora del despido, ¿vale? Bueno, es el mismo de siempre y ahí no ha cambiado prácticamente nada, ¿vale? Luego tendríamos los contratos de trabajo temporal, que esos trabajos también pueden ser a jornada completa o a media jornada, y hay uno que desaparece, que es el contrato por obra. Es un contrato que se utilizaba mucho, se establecía la causa de la obra o del excedente de trabajo que se había producido, y nos permitía tener contratados a gente por un periodo de tiempo X, e incluso poder renovar ese contrato por obra. Ese contrato desaparece. No desaparece del todo, bueno,
no desaparece en las obras de construcción, en los negocios de construcción, pero como no es nuestro tema no vamos a hablar de ello, pero que sepáis que en la construcción sí sigue funcionando, pero con unas características diferentes, y en nuestro caso el contrato de obra o por obra desaparece. Lo que se queda es un contrato temporal por circunstancias de la producción. Bien, pero este contrato temporal por circunstancias de la producción está muy delimitado. Primero delimitado en el tiempo, puesto que no puede ser por más de 6 meses, según dice la norma. Aunque la norma también dice que en principio es ampliable a 1 año en función de los convenios que se firmen. Con lo cual, si el convenio de hostelería dice que los contratos por circunstancia de la producción se amplían a 1 año, pues podrás hacer este tipo de contratos ampliables a 1 año, ¿vale? Vais a ver que muchas de las cosas están sujetas a interpretación, lo cual las hace más peligrosas todavía, ¿vale? Bien, en este caso, en el momento en el que se produzca una irregularidad a la hora de hacer un contrato por circunstancias de la producción, el trabajador pasará inmediatamente a ser indefinido y además nos pondrán una multa, con lo cual hay que tener muy claro cómo podemos contratar por este tipo de contrato. ¿Y cómo podemos contratar por este tipo de contrato? Pues por un incremento ocasional o imprevisible. Cuidado con esto, ocasional o imprevisible, y hay que justificar que es ocasional y hay que justificar que no se podía prever. Esto está sujeto a interpretación, porque ¿qué es imprevisible? ¿Vale? Lo que tiene en este caso este contrato es que en la misma norma pone que este es el contrato que se puede utilizar para sustitución de vacaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el concepto de imprevisible o de circunstancial? Pues que si tenemos un restaurante nos puede surgir un evento, una boda, una comunión, un bautizo, un grupo de no sé qué, pero ¿esto es imprevisible? ¿Por qué os digo esto? Pues porque ya se ha dado el caso en el que se ha considerado como una actividad propia de la empresa. Es decir, se ha considerado que dentro de la restauración una de sus actividades propias es un banquete de boda, bautizos, comuniones o una reunión por una despedida de un trabajador que se jubila. Entonces está sujeto a la interpretación de la persona que investigue o que inspeccione este hecho. Con lo cual, mucho ojo, porque ahí no la podemos estar jugando, ¿vale? Entonces, debe de ser, como os decía, justificado que es ocasional e imprevisible, y evidentemente que no es algo que se repite continuamente en el tiempo. Sí que es verdad que permite situaciones previsibles, cuidado con esto, ya no imprevisibles, sino que este contrato tiene una excepción que permite situaciones previsibles con un máximo de 90 días en el año natural, y tienen que ser 90 días intermitentes, o sea, no te van a permitir que tengas algo previsible y dejarte contratar a una persona 90 días seguidos en el año. Y además, estos 90 días de excepción a esta norma para temas que sí sean previsibles, esos 90 días que son discontinuos, además son por empresa, no por trabajador. Es decir, no puedo tener 4 o 5 trabajadores contratados con un contrato por circunstancias de la producción previsibles en la excepción de la norma durante 90 días cada uno, aunque sean intermitentes. Son 90 días por empresa, tienen que ser intermitentes y tienen que estar muy justificados. Ojo con esto, que otra vez más se va a la interpretación de lo que considere el inspector, con lo cual también ahí nos la podemos estar jugando. ¿Bien? Evidentemente no puede ser para situaciones reiteradas o cíclicas, es decir, yo no puedo decir que es que tengo una situación previsible, que es el trabajo de Semana Santa, que sabemos que aumenta, y como es previsible y tengo 90 días, cojo a un tío y lo meto para 4 días de Semana Santa, porque eso se considera una circunstancia cíclica y muy previsible, y entonces no te permiten utilizar la excepción de este tipo de contrato temporal por circunstancias de la producción. Bueno, como lo voy a ir poniendo aquí, espero que os vaya quedando claro. Vamos despacito, cualquier duda me la ponéis en los comentarios o os ponéis en contacto conmigo. Bien, existe otro tipo de contrato temporal, que es el de interinidad o sustitución. Bien,
se rige por el mismo contrato de interinidad que teníamos antes, pero tiene una diferencia al que existía antes, y es que ahora se nos permite contratar a la persona que va a sustituir a esta que va a tener una baja. Por cierto, que se puede hacer también por jornada completa o por media jornada, y una baja puede ser, por ejemplo, una baja paternal, por ejemplo, ¿no? Una situación de este tipo, o incluso una reducción de jornada, y podríamos meter una persona de sustitución de la reducción de jornada de lactancia. Pues podríamos meter una persona por ese tipo de contrato temporal de interinidad o sustitución. Y además, como os decía, han puesto unas sesiones que nos permite contratar a esta persona de sustitución 15 días antes de que se vaya a producir esa baja, lo cual hace que esta persona pueda coincidir con la persona a la que va a sustituir, sabiendo cuáles son los temas de los que se ocupa y cuáles son los temas que tiene pendientes encima de la mesa, o cuáles son sus funciones dentro de la estructura de un restaurante, por poner un ejemplo que es de lo que hablamos habitualmente, ¿vale? Esto nos sirve, evidentemente, para sustituir bajas y excedencias. Ya hemos dicho que vacaciones no, porque la norma dice que para la sustitución de vacaciones, si queremos, podemos utilizar el contrato temporal de circunstancia de la producción, que nos permite contratar personal para una sustitución de vacaciones, ¿vale? Y esos serían los contratos temporales, no hay más. El de sustitución por interinidad y el contrato por circunstancias de la producción, y sustitución de vacaciones queda dentro de este mismo, ¿vale? Bien. Y existe otro contrato, y ya no hay más, queridos, y existe otro tipo de contrato que es el fijo discontinuo, que además también de poder utilizarlo los restaurantes, y ese contrato de fijo discontinuo, que también pueda ser a media jornada o a jornada completa, también lo pueden utilizar las ETTs. Es decir, que las ETTs podrán contratar a su personal que después nos subcontrata a nosotros a través de contratos de fijo discontinuo. El contrato de fijo discontinuo, como su propio nombre indica, es un contrato fijo, indefinido. Es decir, la persona a la que está contratada como fijo discontinuo es personal de la empresa indefinidamente, de manera indefinida. Con lo cual tiene las mismas ventajas que tendría un trabajador con un contrato indefinido. Tanto a la hora del despido, liquidación, todo ese tipo de situaciones, prestación, todo es exactamente igual. Lo único es que presta sus servicios en fechas sueltas, con llamadas durante el año. Y esos días de contratación que tiene este fijo discontinuo no están marcados en la normativa, ni el mínimo ni el máximo. Ojo con esto, porque sí que es posible que vengan marcados posteriormente por nuestro convenio de hostelería de nuestra zona, con lo cual tendremos que revisarlo. Bien, entonces, se trata de un contrato que tiene que estar por escrito y en el que debe establecerse el orden y la forma de llamada, si no viene establecido en el convenio. ¿Qué significa esto? Que tiene que venir específicamente puesto cómo te voy a llamar, que debe de ser por escrito, es decir, oye, yo tendré que mandar un escrito, con lo cual tendré que tener la manera de contacto de esta persona, y por escrito decirle, oye, el día tal tienes que venir a trabajar. Y ya está. Y el orden en el que se va a realizar la llamada, que también debe de estar puesto en el contrato si es que no viene marcado en el convenio colectivo que tengáis vosotros. Por ejemplo, cuando yo era director de hotel, utilizábamos muchísimo los contratos de fijo discontinuo, sobre todo para las limpiadoras camareras de piso. Y en este caso, el orden de llamada era por antigüedad. O sea, tú no podías llamar a una de las camareras de piso que te gustaba cómo limpiaba si antes no habías llamado a otras que por antigüedad tenían ese derecho. Normalmente se hace de esa manera. El primer fijo discontinuo, el que más actividad tiene, el que más antigüedad tiene, es el que se llama primero, y después los siguientes por orden de antigüedad. No digo que siempre sea así, pero os digo que es una norma muy generalizada y que es bastante probable que sea la que tengáis que utilizar para el orden de llamada por vuestros fijos discontinuos, ¿vale? Por temporadas de mayor... Eso es. Y este es el contrato en el que tenemos que coger a gente, o que tenemos que hacerle a la gente, para esas temporadas de trabajo que sean reiterativas y cíclicas, ¿vale? Evidentemente no tiene mínimo y máximo de trabajo, pero una vez más la interpretación de la norma está diciendo que si tenemos un fijo discontinuo que trabaja un año entero seguido sin descanso, evidentemente cualquier inspector que vaya a vuestro, o cualquier denuncia que tengáis, va a hacer que ese trabajador se convierta en un trabajador indefinido y no fijo discontinuo, puesto que evidentemente lo estamos utilizando durante todo el año, con lo cual entienden que es un trabajador que necesitamos y que debe de ser indefinido, ¿vale?
Eso, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Bueno, pues en los restaurantes lo que están haciendo es que como además hay una falta de personal importante, lo que están haciendo es aquellos camareros que contratan y que ven que los chavales sirven, se les está contratando como fijos discontinuos y allí ya te aseguras que, por ejemplo, para la temporada de verano, si es que es vuestra temporada alta, o la de Semana Santa, o Carnaval, o el invierno, si es que es vuestra temporada alta, por ejemplo, estaba pensando en Canarias, pues evidentemente tienes a este trabajador. ¿Por qué tienes a este trabajador? Porque ese trabajador, cuando está contratado como una persona más de la plantilla, cuando está trabajando me refiero, y cuando no está trabajando puede estar cobrando la prestación por desempleo si es que tiene derecho a ella en función de sus condiciones o su situación, tanto personal como laboral, ¿vale? Con lo cual tiene la obligación, el trabajador tiene la obligación de acudir a su puesto de trabajo si le hemos hecho una llamada. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, por ejemplo, fallamos en el orden de llamada, la empresa falla en el orden de llamada, es bastante probable que ese trabajador se pueda denunciar y entonces convertirse en trabajador indefinido, no fijo, discontinuo, si hemos incumplido esa parte del contrato. Sin embargo, si el trabajador no acude a su llamada, ¿vale? Porque si tú no le llamas cuando le tienes que llamar o te saltas el orden, lo que se entiende es que le has despedido, con lo cual cuidado con esto. Los órdenes de llamada tienen que estar muy claros y que la persona que vaya a llamar a los fijos discontinuos lo tenga muy claro y no se equivoque, porque si se salta uno tiene condición de despedido y con lo cual tiene la misma indemnización y exactamente todo igual, o nos van a obligar a readmitirlo en contrato de indefinido y no ya de fijo discontinuo. Y si el trabajador no se presenta, pues una vez más tampoco está establecido en la ley, sino que debe de estar regulado por el convenio colectivo. En algunos convenios colectivos de hace tiempo, por favor revisarlo, decían que si nosotros hacíamos una llamada a un trabajador de manera fehaciente y por escrito, tal y como estaba puesto en su contrato como su forma de llamada, asegurándonos de que había recibido la llamada y el trabajador no se presentaba, se consideraba una renuncia al trabajo, una baja voluntaria y adiós, jau, ¿vale? Pero en otros dice que si el no acudir a la llamada tiene una justificación dentro de una serie de justificaciones, evidentemente médicas, personales, de ingreso de familiares, no sé qué, ya sabéis, miradlo en vuestro convenio o hablarlo con vuestro gestor. Si no se presentan por una causa que esté justificada, tienen que justificártela por escrito para que tú puedas saltarte ese orden indicando que esta persona no está en ese momento hábil para esa llamada, no está en un momento en el que pueda venir a trabajar, y entonces nos saltamos el orden justificando por qué no hemos llamado a esa persona, para que no nos ocurra lo de antes, que entonces nos denuncie y entonces nos obliguen o bien a admitirla o bien a liquidarla, ¿vale? Poco más, esos serían todos los contratos que tenemos ahora mismo. Indefinido, temporal, fijo, discontinuo. El indefinido está claro, el temporal ya habéis visto que hay el de contrato por circunstancias de la producción y contrato de interinidad o sustitución, o tenemos el fijo discontinuo. Ya os digo que en restauración, el que se está utilizando, tenemos el fijo discontinuo. Bueno, perdón, he dicho que están todos estos, luego también hay de contratos de prácticas, que en este caso hay dos contratos de prácticas, uno que es mixto, que es cuando, no sé cómo lo llaman exactamente porque no me lo he apuntado, pero bueno, que sepáis que hay uno que es que mientras la persona está estudiando pueda realizar un contrato de prácticas vinculado a sus estudios y tener ese contrato, y otro es un contrato de aprendizaje que han limitado el mínimo de tal manera que tengan que ser 6 meses mínimo, ¿vale? Y tiene un máximo que no recuerdo cuál es, lo miráis por favor, perdonadme, pero entendí que no era demasiado interesante ahora mismo para lo que estamos hablando, para lo que es los restaurantes, ¿vale? Nada más. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Al que le apetezca pasar el martes conmigo, que mire el principio del vídeo y verá de lo que hemos hablado. Y nada más, que tengáis cuidado ahí fuera, que está la cosa regular y que nos vemos la próxima semana. Venga, chao.